Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, cuando tengan la oportunidad de acceder a este material, a este conversatorio sobre comunicación en salud. Bueno, vamos a estar dándole la bienvenida a todos los ingresantes a las carreras de enfermería de Región Sanitaria 11 y de las especializaciones en salud, con una apuesta importante este año, debido a este escenario de pandemia, nos lleva a tener que seguir formándonos y educándonos desde la casa a través de las plataformas educativas virtuales. Queremos empezar a poner sobre tablas algunas cuestiones que son interesantes que ustedes conozcan, introduzcan y empiecen a pensar y a reflexionar cómo es la comunicación, que sabemos que fue un elemento muy importante, una herramienta muy importante en este proceso de pandemia que nos tocó atravesar desde el 2020 y que seguimos actualmente, porque nos permite también informarnos, conocer y sobre todo conocer nuevas estrategias y nuevas formas de relacionarnos. Y la comunicación en salud fue una herramienta muy importante, sobre todo en este proceso de pandemia. Por eso tenemos como invitada a una referente licenciada en comunicación social, directora provincial de Epidemiología, de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la provincia, la licenciada Andrea Jair, le damos la bienvenida, que nos va a estar comentando o empezando a buscar la forma de reflexionar la comunicación en salud, la prevención, la promoción, y sobre todo también cómo se va construyendo la comunicación desde la mirada de la opinión pública, de los medios, y qué es lo que le llega a la gente. Sería un poco el disparador para empezar este conversatorio. Bienvenida, Andrea. Bueno, un gusto estar acá con ustedes compartiendo esta introducción, este comienzo de clases. Y bueno, a mí me pidieron poder desarrollar algunos conceptos vinculados con la comunicación en el campo de la salud pública, tanto en tiempos, digamos, tranquilos, en tiempos normales, entre comillas, como el aporte que genera la comunicación en escenarios tan críticos como el que estamos atravesando. Así que, si quieren, vamos conversando a medida que transcurre una presentación que quiero compartir con ustedes. Entonces, un poco el tema de este encuentro es el valor de la comunicación en salud, algunas claves para pensar en el escenario de pandemia. Fueron los motivos que visibilizaron la importancia de la comunicación en salud. De alguna manera están planteados en esa placa, digamos, la aparición, el aumento de la epidemia del VIH-Sida, las enfermedades no transmisibles que están muy ligadas a las prácticas de cuidado de la salud, a los famosos estilos de vida, el problema de la baja adherencia a los tratamientos, la resistencia antimicrobiana, el crecimiento de problemáticas complejas que tienen muchos determinantes inextricablemente relacionados, o el tema de las epidemias para anclarnos en la realidad, digamos, de alguna manera la conjunción de todos esos hechos fue sembrando en los equipos de salud la necesariedad de poder incrementar la prevención y la promoción de la salud. Y para poder desarrollar, para darle mayor centralidad a la prevención y a la promoción de la salud, de alguna manera la comunicación ha tenido y sigue teniendo un lugar prioritario, porque estamos hablando de todas problemáticas de salud que están vinculadas con lo que hacemos en la vida cotidiana, es decir, y además, además de eso, también, o mejor dicho, el énfasis que fue recorriendo a los sistemas de salud en las últimas décadas de apoyarse más en la prevención, en la promoción de la salud, más que en la curación, tuvo que ver con una cuestión que es poder anticiparse a la ocurrencia de daños, porque siempre
la respuesta de los sistemas de salud es más valiosa si nosotros evitamos la ocurrencia de esos daños. Así que bueno, en definitiva, todas esas cuestiones que refieren en esa placa donde aparecen diferentes factores de riesgo, diferentes daños a la salud, fueron los que le abrieron el campo a la comunicación. Siempre yo el que menciono prioritariamente es el VIH, SIDA. ¿Por qué? Porque por lo menos las personas más grandes se acordarán a fines de la década del 80, cuando aparecen los primeros casos de VIH en Argentina, si hacen el esfuerzo de recordar, en esa época la construcción social, la manera de hablar de VIH era una manera absolutamente estigmatizante, discriminadora, y además ineficaz desde el punto de vista de la prevención, porque se hablaba de grupos de riesgo, no de práctica de riesgo, se hablaba de la peste rosa, digamos que se vinculaba la problemática de salud a un comportamiento sexual desviado o condenable moralmente, y si ustedes comparan con el actual abordaje, o el abordaje que ha tenido por lo menos desde la década anterior, van a notar que hay un gran deslizamiento comunicacional en la manera en que se habla. Y sin duda, esta manera más actual, más contemporánea de hablar del VIH, es una manera que favorece más el cuidado de la salud, porque interpela a toda la población y no estigmatiza, no liga un problema de salud a una práctica que condena, sino que de algún modo lo que busca es sensibilizar para que todos nos cuidemos y que nadie discrimine a nadie. Lo mismo sucede con el resto de con las enfermedades no transmisibles, digo. Hay también todo un énfasis en buscar que la población pueda adoptar mayores prácticas de cuidado en la vida cotidiana, porque de alguna manera es un modo muy eficaz de evitar enfermedades cardiovasculares, tumores, etcétera, etcétera. Y bueno, lo mismo, baja adherencia a tratamientos, hay una cuestión muy actual en la época que es que sucede mucho desde que se ha democratizado el acceso a Internet, que es la gente chequea, pone en duda muchas veces los diagnósticos médicos, o hace un ejercicio de la automedicación, consulta, googlea todo diagnóstico, entonces, bueno, y estas cuestiones se exacerban en epidemias, ¿no? Entonces, en conjunto, para sintetizar, todos estos problemas promueven la entrada de la comunicación. Digamos que sería una disciplina que aproximadamente tiene 2, 3 décadas, no más, no hay una gran tradición. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con una disciplina que no tiene una gran tradición? La comunicación, a diferencia de la medicina, de la enfermería, de la psicología. Sucede que a veces se tejen imaginarios sobre los aportes que no son necesariamente muy exactos, digamos, porque mucha gente todavía se sigue preguntando, ¿qué aporta la comunicación? Y en general hay una gran representación, lo podemos ver en la próxima placa, que liga la comunicación es transmisión de información. ¿Qué quiere decir esto? La gente, digamos, pareciera traer aparejada cierta representación de que la gente no se cuida frente a un problema determinado porque no tiene información respecto de cómo cuidarse. Es como siempre digo, bueno, la gente es pensada a veces, caracterizada como una olla vacía, que actúa mal porque no sabe, y que cuando en los equipos de salud le transmitamos la información que requiere, automáticamente esa información se va a traducir en una implementación, adopción de una conducta saludable. Si uno mira la vida cotidiana, hasta en la propia vida de cada uno de nosotros, esto no es tan lineal, digamos. Ahí, si vemos la siguiente, vemos que cualquiera de nosotros puede chequear en su propia cotidianidad, no solamente hace falta recurrir a la vida de la población en general,
que la adopción o el estado de salud de una población o de un individuo no solamente tiene que ver con el acceso a la información, sino tiene que ver con un conglomerado, con un conjunto de factores. Digamos, de alguna manera estamos refiriéndonos a el enfoque de los determinantes que se viene impulsando en la salud pública, por lo menos desde 1974, cuando el ministro de Salud canadiense, Lalonde, habló del concepto de campo de la salud, que ustedes lo pueden buscar y seguramente lo van a ver a lo largo de la carrera. ¿Qué es esto? Es plantear que el cuidado de la salud no solamente se resuelve en los servicios de salud cuando el daño está instalado, sino que también tiene que ver con las condiciones materiales de vida de la población. Obviamente no tiene tiene los mismos recursos una persona que pueda tener salario, trabajo decente, una vivienda decente, acceso a recursos para alimentarse, etcétera, etcétera, que otra persona que no tiene el acceso a esos recursos. Pero además de esas condiciones materiales de vida y del acceso a la atención de la salud, y siempre hablo del acceso no solamente a los servicios de salud en términos geográficos, horarios, sino también la accesibilidad cultural, el modo en que los equipos de salud nos ocupamos de la atención, del trato, del cuidado, del diálogo. También hay otra dimensión que tiene que ver con las creencias, los conocimientos y las prácticas respecto del cuidado de la salud. Es decir, sintetizando, todos esos factores pueden o facilitar u obstaculizar que uno pueda ejercer un cuidado de la salud adecuado en un escenario determinado. Y no solamente es el acceso a la salud. Ahora bien, haciendo esta salvedad, para no tener una mirada muy simplificada, en una sociedad más mediatizada o mediatizada como la sociedad actual, la sociedad en la que vivimos, no podemos soslayar que los medios de comunicación son fuentes muy recurrentes que utilizamos todos para saber sobre la salud, para informarnos, para tomar decisiones respecto del cuidado de la salud. Y el problema es que muchas veces, por diferentes factores, lo que aparece más mediáticamente no necesariamente es verdad, por diferentes motivos. En parte porque cada medio de comunicación tiene una línea editorial. ¿Qué es esto de la línea editorial? Es decir, tiene un posicionamiento político respecto de un gobierno, y ese posicionamiento político marca muchas veces se plasma también en cada una de las aristas de la vida sociopolítica de un pueblo, de un Estado. En este sentido... En esta manera querrías decir, desmitificar de alguna manera, Andrea, esto que muchas veces estuvo en el inconsciente colectivo de que los medios son objetivos en la información y que te van a contar la realidad tal cual es. Por muchos años, sobre todo los medios hegemónicos, lo han transmitido y se ha creado también una conciencia por parte de la sociedad que nadie cuestiona ni nadie replica. Recién hace un par de años, yo creo que sobre todo con la ley de medios, a donde empezó a multiplicarse otras voces y se empezó a conocer cómo negociaban o cómo se manejaban estos medios hegemónicos, se empezó a cuestionar y a ver que son grandes constructores de realidades. Exactamente, exactamente, a eso iba. Por diferentes características, digamos, en parte por la línea editorial, pero también en parte por algo que se llaman criterios de noticiabilidad. Los medios seleccionan, digamos, los periodistas tienen rutinas de trabajo que ordenan el hacer de ese gremio de alguna manera, además de la línea editorial. Y esas rutinas, por ejemplo, intervienen en lo que entra en la agenda informativa de un medio y en lo que no entra, digamos, seleccionan. Y la salud hace tiempo que está entrando en esa agenda
cada vez es más interesante. El problema es que no siempre tiene un correcto abordaje que favorezca el cuidado de la salud. Y esto nosotros como equipo de salud lo tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces uno escucha en la tele, ¿no? Por ejemplo, a ver, la gente no utiliza preservativo. ¿Por qué no utiliza? O ¿cuál es lo que está en la raíz de ese problema? No hay campañas. Ese es el diagnóstico más reiterado y más simplista. No hay campañas. Como si la sola elaboración de una campaña en una instancia mediática sirviera para, por sí misma, para alentar unas conductas y desalentar otras. Y en realidad es mucho más complejo y tiene que ver nuevamente con ese esquema, digamos, con, primero, con poder, como equipos de salud, pensar que la comunicación también nos atañe a nosotros en nuestros propios escenarios de trabajo, que la comunicación no es solamente mediática, sino que la comunicación es comunitaria, la comunicación es interpersonal, y que en todo caso también tenemos una responsabilidad respecto de la comunicación mediática, que es poder tanto analizar críticamente lo que aparece en términos de salud en esa comunicación, como poder acompañar y aclarar una cuestión de información mítica, errónea, carente de fundamentos científicos. Es decir, tanto, digamos, de construir y acompañar a la población con la que nos cruzamos cotidianamente para que también puedan hacer ese ejercicio, para que puedan tener acceso a un conocimiento que realmente nutra y que guíe para el cuidado de la salud. Y sobre todo, Andrea, también destacar, me parece en esto, la importancia de la escucha activa, porque justamente si uno quiere romper ese paradigma de información y empezar a pensar al otro como un sujeto, como una persona de derecho, porque acá estamos hablando del acceso al derecho a la salud, la gente tiene que conocer sus derechos para también poder tener responsabilidades y obligaciones con esos derechos, porque es mutuo, pero también el otro, este otro, ahora que estamos con el lenguaje inclusivo, también que es, para mí es un gran logro que se está llevando en la sociedad, también pensar al otro como una persona, y una persona pensante que participa. Me quedaba con esto del cuenco que hablabas vos, que nos retrotrae a Freire, ¿sí? El famoso cuenco vacío. Bueno, no hay cuencos vacíos, son personas pensantes, son personas con juicio crítico, y es importante conocer también qué les está pasando, porque cuando yo me siento parte de algo, ¿qué sucede cuando yo me siento parte de algo en la comunicación? Tengo ganas de transformar esta realidad, y me parece que justamente los comunicadores tenemos que ir por esa línea. ¿Cómo vamos incluyendo en estas campañas, o desde el trabajador de salud, desde ese médico, desde ese enfermero, desde ese camillero, cómo escucho al otro, cómo me incluyo con el otro, para romper estos paradigmas que están bien? Sí, exactamente, y además porque vivimos en una sociedad y en un momento histórico donde el nivel, la saturación informativa adquiere tal intensidad que nosotros como equipos de salud, digamos, tenemos como una práctica de cuidado también poder acompañar para despejar, para aprender a, digamos, ayudar, contribuir a poder de construir la información que es falsa, que no contribuye con el cuidado de la salud. Digo, ahí tenemos un invalorable rol, lugar, porque obviamente al ser equipos de salud nosotros tenemos toda esa demanda de la población y ese lugar que nos da la población para poder ejercer ese rol, esa conversación, esa escucha, ese diálogo. Porque en un escenario tan plagado de información es muy, muy dificultoso poder seguir ese camino, ¿no? Yo les hice una selección, miren, que me parecía muy interesante para abonar un poco esta cuestión de
muchas veces cómo los discursos mediáticos, ya sea por la línea editorial de cada uno de esos medios de comunicación, ya sea por los criterios de noticiabilidad, por el muchas veces poco frecuente ejercicio de chequear la información, o de también ustedes piensen que el ritmo en la actualidad con el que se publica la información, sobre todo en los portales, hace que directamente se publica lo primero que aparece, porque lo que más importa es obtener la primicia. Y y en ese sentido, digamos, hay poco tiempo como para poder hacer un uso responsable. Miren, ahora vamos a compartirles a ustedes una serie de ejemplos que han aparecido hace no muchos años atrás. Creo que este conjunto de noticias, en primer lugar, no son de un solo medio, no son de un solo tipo de medio, sino que son en general hay noticias que provienen de redes sociales, de portales, hay noticias de la tele, hay noticias de la prensa gráfica, de diferentes posicionamientos político-ideológicos, pero si ustedes van prestando atención a esos titulares, se van a dar cuenta que, por un lado, hay información carente de fundamentos científicos, y por otro lado, hay cierta información o ciertos titulares que de algún modo irían en contra del derecho a una vida digna, ¿no? Es como, digamos, desde algún lugar se comienza a relativizar algunos derechos adquiridos a lo largo de diferentes décadas en la Argentina. Fíjense, por ejemplo, esa es una noticia de La Nación que apareció hace años, el fin del 5x2. ¿Cuál es la ecuación perfecta entre descanso y trabajo? La vida estructurada en 5 días laborales y 2 francos por semana no siempre es la mejor fórmula, y en algunos ámbitos comenzó a ser discutida por modificarla. Fíjense ustedes, a lo largo de esta sucesión de noticias que aparecen, cómo de algún modo el trasfondo, lo que uno podría llegar a interpretar, que además de una poco basamento científico, también aparece cierta relativización de los derechos. Vamos a ver la propia, que tiene que ver con el descanso, con la alimentación, ¿no? Fíjense esa, nuevos hábitos. Yo me acuerdo que siempre había una, unos años atrás, que decían los beneficios que tenía consumir tierra. Me acuerdo que me había impactado mucho, y también cómo a veces esas noticias en estos medios que están multiplicados no solo en lo gráfico, en lo televisivo, en lo radial, llegan a calar fondo en la sociedad, que la misma gente se empieza a cuestionar si lo que, o sea, por ejemplo esto, si el bofe es sabroso, Sí. o era una comida, Es permanentemente, digo. Cuando vos lees, vamos a la próxima, digo, van a ver, mejor a oscuras, la luz artificial afecta a la salud. ¿Querés pasar? Vamos pasando. En Dinamarca el aumento del precio de la manteca salvó vidas. Fíjense, Saumi de fideo. Fíjense cómo la agenda mediática sí. Hallaron el método más increíble para adelgazar con la tierra. Este es el que me había quedado resonando. Bueno, la novedad, el asado de caballo. Fíjense, se puede vivir sin probar carne. La declaración de un ex titular del PAMI: las personas a los 65 años están muy bien y pueden seguir trabajando. La leche de cucaracha, bueno. A ver, algunos ejemplos. Uno podría quedarse, hasta ahí nos quedamos. Sí. Bueno, uno podría quedarse en lo anecdótico, en cómo se publica, digamos, información inexacta, pero de alguna manera es interesante observar que los medios, por estas cuestiones, por su línea editorial, por el lugar que ocupan en una sociedad mediatizada donde uno no tiene experiencia directa de la vida, o va teniendo experiencia directa de muy pocas cosas, y gran parte del saber sobre la vida se adquiere
de modo mediado, más mediatizado. Entonces, todo esto, digamos, esa construcción que los medios favorecen respecto de algunas temáticas o de algunas áreas de la vida, van reafirmando algunas imágenes. Muchas de esas imágenes pueden ser muy perniciosas, pueden ser perjudiciales a la salud, porque de algún modo, y además también favorecen formas de vida que no están en favor del derecho a la salud, ¿no? Como el tema del descanso, la alimentación, van vulnerando el balance, van vulnerando derechos, el balance entre trabajo y descanso, la jubilación, etcétera, etcétera. Esto aparece en escenarios, digamos, habituales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno se detiene a ver todas estas cuestiones en un escenario más crítico como el que estamos atravesando, como el escenario de pandemia? Seguimos con bueno, y las redes sociales ni hablar, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en el escenario de pandemia, ¿no? Acá, un escenario que está asignado por tantas imágenes, tanto impacto en la vida personal, en la vida colectiva, en cada una de las aristas, en la manera... Las imágenes que seleccionaste son bastante beneficiosas porque de última demuestran el compromiso de los trabajadores de salud, de las llegadas de las vacunas, de la inversión que se hizo en salud, que eso sería lo más positivo, digamos, de todo esto. El tema es cuando los medios manipulan esa información y se muestra totalmente lo negativo, en un contexto de pandemia, donde muchos se tuvieron que quedar en la casa de la noche a la mañana, donde la ventana a la realidad fue a través de una pantalla de televisor, o de una radio, o de un medio gráfico, de un diario. Qué difícil, ¿no? Poder trabajar la comunicación de Es un escenario muy difícil porque, digamos, sobre la base de un profundo impacto en cada una de las aristas de la vida individual y de la vida colectiva que estamos teniendo, de un fenómeno para el que no estábamos preparados, de un fenómeno que tiene una dimensión mundial, que ha tenido un desarrollo vertiginoso, digamos, en un tiempo muy acotado, a diferencia de pandemias anteriores, ¿no? de décadas anteriores, en donde también vivimos, digamos, como signados por una catarata interminable de información que nos debe impulsar, nos debe, digamos, estimular a los equipos de salud para que también podamos acompañar a la población en el mismo sentido, ¿no? Tanto en poder, digamos, entablar diálogos, poder explicar. Claro, el gran problema es eso, que sería muy interesante poder trabajar en una línea donde todo el tiempo los equipos de salud, en este caso los comunicadores en salud, es como que salís a explicar lo que los medios confunden a la gente. Porque hay tanto nivel de información malintencionada también, que se plantean, has traído algunos ejemplos vos acá concretos, también todo el tiempo tenés que estar dando explicaciones sobre algo que tendría que ser natural, normal, y que las decisiones que se toman son en beneficio de la gente, porque la comunicación en salud lo que busca justamente es informar y capacitar a la gente para mejorar su calidad de vida. Qué loco todo esto, ¿no? De ida y vuelta todo el tiempo. En ese sentido, digamos, reafirmo una vez más la importancia de que nosotros podamos hacer una lectura crítica de toda la información que circula y poder acompañar a la población para poder deconstruir y para poder satisfacer la demanda de la población respecto de lo que tiene que saber para poder cuidarse, ¿no? En el medio de este escenario tan interminable. Y ahora, bueno, era un poco lo que les mencionaba, ¿no? La dimensión mundial, fíjense, este desarrollo vertiginoso que les refería, esto de también esta cuestión que nos está afectando en el marco de la segunda ola, que a medida que se estira el tiempo o permanece esta situación,
es más trabajoso favorecer la adhesión a las pautas y a las recomendaciones oficiales, ¿no? Entonces, en ese sentido también, digamos, requiere mayor compromiso por parte nuestra para poder generar ese acompañamiento. ¿Vamos a la siguiente? Bueno, y, digamos, el escenario actual, digamos, está también signado tanto por noticias falsas, noticias tendenciosas, noticias sin ningún tipo de basamento científico, está de algún modo reenvía nuevamente a la misma cuestión que les refería antes, que tiene que ver con la línea editorial de los medios, quiénes son cada uno, qué intereses defienden, qué quieren reivindicar, qué buscan en todas estas batallas. Y el termómetro social también, muchas veces, que vos lo habías nombrado anteriormente, son las redes sociales, porque muchas veces también todo está pensado, todo está ideado, y las redes sociales también. Si uno consume determinado perfil de informaciones, de cuestiones que te interesan, te va a llegar esa información. Entonces también te termina, tipo con los caballitos, ¿viste? Cuando vas con la mirada siempre para adelante, te terminan cegando porque le puedes decir, ah, pero mira, yo leí tal cosa y ¿cuál era la fuente? Y si vos te pones a hilvanar, no llegás a esa fuente existente porque seguramente el objetivo era una fake news y no cuestionamos. Y después viralizamos y replicamos y naturalizamos esas informaciones. Y eso es lo que golpea, me parece más, o llega, o es el mayor problema que se está dando en este momento en el seno de la sociedad, de la opinión pública. Sí, absolutamente. Absolutamente es así. A tal punto que ya el año pasado la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de infodemia. Infodemia, sí. Es decir, hasta ha llegado a acuñar un término, y esta imagen es un poco elocuente de cómo vivimos, ¿no? De cómo es nuestra cotidianeidad en este horizonte tan crítico que estamos viviendo. Y fíjense, en el mismo sentido, así como les mostraba el repertorio de noticias carentes de fundamentos científicos, tendenciosas, en contra del derecho a la salud, también más que nunca, en un escenario tan adverso, esta circulación es aún más intensa. Fíjense, y acá les traje nuevamente algunos ejemplos. Uno de los medios que suele plantear en noticias tendenciosas por un posicionamiento político, por ejemplo, fíjense en una noticia en primer plano, Sarlo dijo que la esposa de Kicillof le ofreció una vacunación VIP. En realidad, en primer lugar, cuando una noticia aparece en tapa, es porque hubo una decisión editorial de priorizar en la agenda informativa de ese medio esa noticia. Está hablando de la importancia que le da el tamaño tipográfico, la centralidad, es la noticia principal de esa edición de ese medio ese día, y además es una noticia, digamos, falsa, porque no aclara que en realidad ese ofrecimiento que se le había hecho a esa intelectual tenía que ver con desarrollar una campaña para favorecer la vacunación COVID en una etapa en donde la vacuna era muy controvertida y nadie se quería vacunar. Sí. Y no sé si ustedes se recuerdan ese momento que fue antes de que saliera publicado el artículo que legitimaba, que fue el que posibilitó legitimar la vacuna Sputnik a nivel mundial cuando salió publicado en la publicación en la revista científica de Lancet. Entonces, a partir de ahí, en la etapa previa, digamos, esa vacuna estaba absolutamente cuestionada. Era un veneno, como aparecieron algunos políticos en la Argentina. Entonces, lo que no se aclara ahí
en qué marco había sido ese ofrecimiento. Claro. Digamos, lo que aparece Cuando para... sacan de contexto, Claro, la descontextualización es una de las operaciones también mediáticas más frecuentes, ¿no? Vamos a la otra, si quieren vamos a la otra. Otro titular también, fíjense que también ocupa el lugar central, fíjense el tamaño de la tipografía, estamos hablando de otra imágenes, etapa. ¿no? Porque sí, muchas veces digo yo, una imagen, como dice la frase, vale más que 1000 palabras. totalmente. Las imágenes también son las que calan profundo. A veces. Totalmente, y ahí hay también, es una noticia mucho más actual, es del lunes 12 de abril, en donde aparece toda una maniobra, una operación donde se intenta ligar la vacuna china que se aplica en la Argentina, que tiene una alta eficacia, en base a una evidencia científica robusta, con otra vacuna china que no se aplica en la Argentina, claro. Pero ahí la operación es de condensación para desalentar la vacunación, ¿no? Sí, tal cual. Si vamos, hay 10 millones de ejemplos. Este ejemplo yo siempre lo veo en concreto, a veces uno lo que más consume es la televisión, la mayoría de la gente la televisión. Y en el famoso Zócalo, cuando te ponen esto, capaz que no te quedas escuchando al periodista, porque también vivimos en un momento donde todo el mundo vive rápido, acelerado, nadie toma pausa para escuchar, para informar. Entonces vos te quedaste con el Zócalo. Y ese Zócalo de esa noticia es la que replico y me enojo. Y si voy a indagar un poquito más, no hay fundamentación para esto. Exacto. Pero eso es lo que se viraliza. Eso es lo que se viraliza, absolutamente. Bueno, vamos a la otra. Bueno, y acá, además de estos titulares de ese medio gráfico, también las redes sociales son espacios privilegiados para la circulación de noticias tendenciosas y falsas. Y hay un sitio web que es muy interesante, está, digamos, impulsado por un conjunto de periodistas que se llama chequeado.com, donde se dedican a deconstruir y encontrar, investigar si una noticia tiene un basamento científico riguroso o no. En ese caso había una noticia que circuló en redes sociales que era, supuestamente era el presidente bailando sin barbijo ni distanciamiento social, y resulta que era una foto de 2019. Ahora vemos el resto. Fíjense que son las noticias falsas inundan todas las aristas de la pandemia. Cualquier tema puede ser objeto de una noticia falsa. Fíjense, es falso el posteo que señala que los pacientes asintomáticos son inmunes y por ende no contagian COVID. Había mensajes circulando en redes sociales que los asintomáticos no transmiten. Fíjense el daño, las repercusiones, las consecuencias que acarrean la circulación, la viralización de esos posteos. Seguimos. Bueno, otra de también que señala esta participación de chequeado.com, que señala que no hay evidencia científica acerca de que el dióxido de cloro cure el COVID ni ninguna otra enfermedad, y su uso puede ser peligroso. Esto que fue, personas. Es más, murió un chiquito en Neuquén, murió otra persona, digamos, y esto apareció fogoneado en algún medio, ya sabemos todo, una periodista de mucha trascendencia y de mucho reconocimiento mediático. Sí. Por suerte esto se logró después, también se logró velar o explicar y salió a la luz verdaderamente como pero no sucede siempre con las informaciones. No, porque además, por esto que vos señalabas, no la rápida, la vertiginosa circulación de la información hace, y la vida que llevamos, hace que uno no esté todo el tiempo pendiente, sino que, bueno, uno se conecta por fragmentos del día con la información y uno no está permanentemente chequeando, o la vida cotidiana de cada uno se desarrolla muy lejos de estos espacios. Claro. Entonces, bueno,
no tiene por qué estar al tanto permanentemente de cuánto cuánto se ha tergiversado, cuánto se ha corregido o no. Pero todo esto circula y deja y tiene un impacto en la situación de salud porque de algún modo influye sobre las prácticas que todos tenemos. Vamos a ver si hay un par más. Es engañoso el posteo que asegura que el humo del cigarrillo transmite coronavirus, también ha circulado. Otra vez, es falso que los asintomáticos son inmunes, no contagian el coronavirus y comunican anticuerpos al resto de las personas. Fíjense la falsedad tremenda. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este marco? Bueno, ¿qué hacemos? Como les decía, reafirmo lo mismo. Por un lado, nosotros, como equipos de salud, hacer este ejercicio de poder detenernos a deconstruir qué se dice, quién lo dice y por qué. ¿Por qué lo dice? Digamos, tener una lectura, un análisis más crítico de la información que circula socialmente y mediáticamente. Y también acompañar, como les decía, a la población en ese ejercicio y poder abrir el diálogo para detectar qué dudas tiene la población con la que uno, digamos, comparte la cotidianidad en un servicio de salud para ayudar a clarificarlas. Ese sería uno. Otra que vos señalaste, Mariana, poder difundir, viralizar información que provenga de fuentes oficiales y que tengan basamento científico. El Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia, OPS, OMS, pero no, digamos, tener mucho cuidado, y en este sentido hay que hacer una diferencia. No viralizo aquella información porque me haya llegado de una amiga, de un vecino, de alguien que yo conozco, que sé que no es malintencionado. Sobre todo en este contexto, Andrea, estamos hablando de la salud. Es una información que llega errada puede perder la vida de una persona. Entonces me parece que el nivel de compromiso y de responsabilidad ciudadana tiene que ser aún mayor porque estamos hablando de la salud. Tal cual, tal cual. Estas dos, por ejemplo, cuestiones son centrales, pero después hay muchas cosas más que podemos aprovechar. En una época de distanciamiento podemos aprovechar las redes también para conectarnos con la comunidad. Hay muchos servicios de salud, hay muchos sectores que utilizan grupos de WhatsApp, o utilizan Facebook, o hacen videollamadas. Digo, esto también es un recurso interesante para... Los mismos médicos o personal de salud tuvo que utilizar todas estas estrategias para la telemedicina, para poder hacer una consulta. O sea, son herramientas que bien utilizadas, la maximidad que se puede dar es, o sea, puede repercutir muy bien, pero mal utilizadas también pueden perjudicar. Absolutamente. Sí, seguimos. Y bueno, también no dejar de difundir acciones de prevención o de solidaridad que realicen personas y colectivos sociales. Digo, más que nunca, yo creo que en un momento en donde los servicios de salud pueden estar en riesgo inminente de colapso, más que nunca tenemos que favorecer la adopción de pautas de prevención y de cuidado en la población para que eviten concurrir a servicios de salud por cuestiones que no son urgentes. No digo desalentar la atención ni la consulta, sino tratar de sensibilizar a la población de que es época, sí, prioridades y además que tenemos que cuidarnos más aún, porque tal vez cuando acudamos para recibir atención vamos a tener que esperar más, o tal vez hay más riesgo. Me quedaba con algo que me comentaba un compañero y ahí tomaba dimensión. Digo, está muy complicado, sabemos todos, público conocimiento, la limitante de las camas, en general, que están sobre todo en terapia, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires y en nuestra región.
Y un compañero me decía, tenés que tener cuidado hasta salir a andar en bicicleta. Pues es real. O sea, hoy en día no podés tomar, ponerte en riesgo de que te pase algo, porque el sistema de salud está al límite. Entonces hay que cuidarse por uno mismo, porque el sistema de salud también, gracias a Dios en nuestro país tenemos la salud pública, pero en este momento está al límite. Entonces Sí. hay que cuidarnos por nosotros y por el otro. Por cuidado a todos los que nos cuidan también, ¿no? Es como Exactamente. un gesto De de solidaridad. solidaridad con todos aquellos que están hace ya muchos meses, más de un año, Y que han perdido sosteniendo la familia, y que han atención. perdido amigos, y con muchas horas de trabajo. Sí, También es a eso también apelar con esto, todos estamos cansados, pero también pensar en el otro, esto de la empatía, ponerme en el lugar del otro, que en la comunicación también es una herramienta tan importante. absolutamente. Bueno, y vamos, me parece que ya vamos cerrando. Como les decía, bueno, también no descuidar información relevante sobre los temas de salud, desde esta lógica de la promoción, de la prevención, de mantenernos lo más sanos posible, desde todo punto de vista también, ¿no? Desde la integralidad, evitar transmitir el pánico, Claro. ¿sí? Hablar, contener, poder acompañar en este momento tan difícil. O tan solo escuchar. O escuchar, absolutamente. Sí. Y como equipos de salud, que debemos actuar siempre en favor del derecho a la salud, siempre respetar el derecho de las personas afectadas, nunca abonar la estigmatización, respetar la intimidad, todo eso también es un deber nuestro. Y promover la donación de plasma también es algo muy relevante a lo que podemos colaborar nosotros. En definitiva, luego de recorrer todos estos tips, se trata de que podamos, digamos, de algún modo abonar a poder sensibilizar a la población en este momento, digamos, por un lado, para sostener este aislamiento, este distanciamiento que es físico, no es social. Mientras tanto, va avanzando la estrategia de vacunación que va a proteger a todas aquellas personas y grupos que tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones y de mortalidad a causa de este virus, y también proteger tanto a todas esas personas y grupos que tienen esa vulnerabilidad incrementada, así como también decíamos a los equipos de salud que están dejando la vida, lugar, porque nosotros como equipo de salud también tenemos una gran responsabilidad de poder acompañar a la población en el cuidado de la salud, y además, por lo que decíamos antes, ¿no? Tampoco hay una linealidad en la responsabilidad de favorecer el cuidado de la salud por parte necesariamente de todos los medios de comunicación. Teniendo en cuenta esas coordenadas, como equipos de salud, bueno, acompañar, decodificar, tener sentido común, tener lectura crítica, y eso de alguna manera nos va a hacer sentir o atravesar este duro momento de un modo más sano y más protector para nuestra población. Y bueno, y la verdad que nos quedamos con ese mensaje, Andrea, de transmitir a estos futuros enfermeros, porque van a estar empezando a transitar la carrera, que también fue un halago para nosotros. Este año en la provincia de Buenos Aires tuvimos como 27.000 inscritos a las carreras de enfermería, en el caso de Región 11 fueron más de 500, y es la primera vez que sucede. Entonces también es importante poder rescatar esto hablando de la solidaridad, del compromiso, que hay mucha gente que quiere trabajar para la salud, trabajar por el otro, y bueno, poder también le damos la bienvenida y los estaremos acompañando en este espacio formativo durante estos 3 años. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos, por todo el conocimiento que nos compartiste, y bueno,
te seguiremos convocando seguramente. Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes.